Dios les habló directamente. Les dio un mensaje. Les dijo exactamente qué decir y a quién decírselo. Y la mayoría murió por hacerlo. No en paz, no en cama, no rodeados de sus seres queridos. Murieron solos, perseguidos, traicionados, algunos por los mismos a quienes intentaban salvar. Esta es la historia que la Biblia cuenta a medias. Y hoy vamos a contarla completa. Cuando pensamos en un profeta bíblico, imaginamos algo glorioso, una figura poderosa, con autoridad, con la voz de Dios detrás. Pero la realidad histórica es completamente diferente. Ser profeta en el Antiguo Testamento no era un honor, era una condena. Significaba levantarte cada día sabiendo que tu mensaje iba a incomodar a los poderosos, que ibas a ser rechazado por tu propio pueblo, que ibas a pagar un precio que nadie más estaba dispuesto a pagar, y la mayoría lo pagó, con sufrimiento, con exilio, con sangre. En este vídeo vamos a recorrer los finales reales de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Finales que los textos bíblicos mencionan brevemente o directamente omiten. Finales que los documentos históricos y la tradición religiosa han preservado durante siglos. Esto no es interpretación. Esto es lo que dicen los registros. Y es mucho más oscuro de lo que imaginas. Empezamos con el profeta más citado del Antiguo Testamento, Isaías. Su libro tiene 66 capítulos. Sus palabras son consideradas entre las más hermosas de toda la Biblia. Es el profeta que más habló sobre la venida del Mesías. Y murió de una de las formas más brutales que puedas imaginar. Según la tradición judía recogida en el Talmud y en textos como el martirio de Isaías, el profeta fue ejecutado durante el reinado de Manasés, uno de los reyes más malvados de la historia de Judá. El método fue el siguiente. Isaías fue colocado dentro de un tronco de árbol hueco, y ese tronco fue cortado por la mitad con una sierra, con él adentro, vivo. La tradición dice que mientras lo serraban, Isaías no gritó, que sus labios seguían moviéndose en oración. Murió predicando a un rey que no quiso escuchar. El apóstol Pablo hace referencia a este tipo de muerte en la carta a los Hebreos cuando habla de hombres que fueron aserrados por dos. Los estudiosos coinciden en que se refería a Isaías. El profeta más grande del Antiguo Testamento murió dentro de un árbol, partido en dos. Pero su historia no es la más trágica de esta lista. La siguiente lo supera. Si Isaías fue el más citado, Jeremías fue el más sufrido. De hecho, los historiadores le llaman el profeta llorón. No como insulto, como descripción exacta de su vida. Jeremías profetizó durante 40 años. 40 años advirtiendo al pueblo de Judá que Babilonia vendría a destruirlos si no cambiaban su camino. Nadie le creyó. Lo golpearon públicamente. Lo metieron en el cepo, una estructura de madera que inmovilizaba el cuello y las muñecas en posición humillante, en la puerta principal del templo, para que todo el que pasara pudiera verle y burlarse. Lo tiraron a un pozo sin agua, solo barro en el fondo, para que muriera lentamente de hambre y sed. Un funcionario etíope llamado Ebed-Melech convenció al rey de sacarlo. Sobrevivió. Sobrevivió todo. Sobrevivió la destrucción de Jerusalén que él había predicho. Sobrevivió el exilio en Babilonia. Y al final un grupo de judíos que huían a Egipto lo llevaron a la fuerza con ellos. En Egipto, según la tradición, fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas. Por el mismo pueblo al que había dedicado 40 años de su vida intentando salvar. Murió en tierra extranjera, lapidado por los suyos. Y eso todavía no es el final más solitario de esta lista. Ezequiel es quizás el profeta más extraño del Antiguo Testamento. Sus visiones son tan intensas y tan detalladas que durante siglos los teólogos debatieron si su libro debía formar parte del canon bíblico. Criaturas de 4 caras. Ruedas dentro de ruedas. Valles llenos de huesos que cobran vida. Pero detrás de esas visiones hay una vida marcada por el dolor más personal posible.
Dios le pidió algo que ningún padre o esposo debería escuchar jamás. Le dijo que su esposa iba a morir, que era el deseo divino, y que cuando muriera, Ezequiel no debía llorar, no debía hacer duelo, debía seguir profetizando como si nada. La Biblia lo cuenta con una frialdad que estremece. Por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. Eso es todo lo que dice. Sin lágrimas, sin lamento, sin explicación. Ezequiel enterró a su esposa y volvió a predicar. Según la tradición judía, murió en Babilonia, en el exilio, lejos de su tierra, lejos de todo lo que conoció. Algunos textos dicen que fue asesinado por un príncipe judío al que había reprendido por adorar ídolos. Murió en tierra extranjera después de haberlo perdido todo, incluyendo el derecho a llorar. Pero hay un profeta cuyo final fue tan dramático que cambió para siempre la forma en que el pueblo de Israel entendía la justicia divina. Amós no era profeta de profesión, era pastor. Cuidaba ovejas y cultivaba higueras en una pequeña aldea del sur de Judá. Un día Dios le habló. Le dijo que fuera al norte, al reino de Israel, y predicara contra la corrupción de los ricos y la injusticia hacia los pobres. Amós fue, y dijo exactamente lo que se le ordenó. Denunció a los que vendían a los pobres por un par de sandalias, a los que pisaban la cabeza de los humildes contra el polvo, a los que bebían vino en copas y se perfumaban con los mejores aceites mientras el pueblo pasaba hambre. El sacerdote principal del reino, llamado Amasías, le mandó un mensaje muy claro. Vidente, vete, huye al sur, come tu pan allá, y no vuelvas a profetizar aquí. Amós respondió que él no era profeta ni hijo de profeta, que era pastor, que simplemente estaba diciendo lo que Dios le había pedido que dijera. Según la tradición, fue golpeado por el hijo del propio sacerdote Amasías, con un palo en la cabeza. El golpe le dejó malherido. Lo cargaron moribundo de regreso a su aldea en el sur, y murió allí. El pastor que habló cuando nadie más se atrevía, murió por eso. Y lo que viene ahora es quizás el caso más perturbador de todos. Este no es el Zacarías que escribió el libro de Zacarías. Es otro, menos conocido. Pero su historia es posiblemente la más impactante de todas. Zacarías era hijo del sumo sacerdote Joiadá, un hombre que había salvado al rey Joás cuando era bebé, que lo había criado, que le había dado el trono. Cuando Joiadá murió, el rey Joás abandonó los caminos que su padre adoptivo le había enseñado. El hijo de ese padre adoptivo, Zacarías, se levantó a predicar. Le dijo al rey directamente que estaba traicionando todo lo que Joiadá había representado. El rey Joás ordenó su ejecución. Y aquí viene el detalle que hace esta historia diferente a todas las demás. Lo apedrearon en el atrio del templo, en el lugar más sagrado del mundo judío. Mientras moría, Zacarías pronunció unas palabras que quedaron registradas en las crónicas. Que el Señor lo vea y lo vindique. Murió en el templo que su propio padre había ayudado a restaurar, ordenado por el rey que su padre había salvado. Su muerte cerró un ciclo y abrió otro. La lista es más larga de lo que ningún libro de historia popular cuenta. Miqueas de Morashet, el profeta que predijo el nacimiento del Mesías en Belén, fue arrojado desde un precipicio según la tradición. Murió en la caída. Nahum murió en el exilio después de ver cómo su profecía sobre la destrucción de Nínive se cumplía sin que nadie le diera crédito en vida. Habacuc, según algunos textos, fue arrojado a un foso de leones. Sobrevivió. Murió posteriormente en circunstancias que los registros no detallan con claridad. Hay un patrón que se repite en todos ellos. Profetizaron para reyes que no quisieron escuchar. Fueron rechazados por el pueblo al que amaban. Vieron cumplirse sus profecías más oscuras en vida. Y murieron antes de ver cumplirse las que daban esperanza. Eso es lo que más pesa cuando lees sus historias completas. No la brutalidad de sus muertes,
sino el hecho de que casi ninguno vio el bien que anunció, solo el mal que advirtió. Cuando lees todos estos finales juntos, algo se vuelve imposible de ignorar. Hay un patrón. El profeta recibe un mensaje. El mensaje incomoda al poder. El poder reacciona. El profeta sufre las consecuencias. Y sin embargo ninguno de ellos se calló. Jeremías quiso callarse. Lo dijo él mismo. Escribió que intentó dejar de profetizar, pero que la palabra era como fuego en sus huesos y no podía contenerla. Eso no es fanatismo. Eso es convicción tan profunda que supera el instinto de supervivencia. Y eso plantea una pregunta que va más allá de la religión. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia el mensajero murió por el mensaje? ¿Cuántas veces la verdad fue demasiado cara para quien la decía? ¿Y cuántas veces el mundo que esa verdad intentaba salvar no supo reconocerla hasta demasiado tarde? Los profetas del Antiguo Testamento no son solo figuras religiosas. Son el registro más antiguo que tenemos de lo que le ocurre a quien decide decir en voz alta lo que todos prefieren no escuchar. Isaías, partido en dos dentro de un árbol. Jeremías, apedreado por los suyos en tierra extranjera. Ezequiel enterrando a su esposa sin poder llorar. Amós golpeado en la cabeza y cargado moribundo de regreso a casa. Zacarías muriendo en el templo más sagrado del mundo. Ninguno de ellos buscó ese destino. Ninguno se despertó un día queriendo convertirse en mártir. Solo dijeron lo que creían que era verdad. Y pagaron el precio más alto por ello. Si llegaste hasta aquí ya sabes algo que muy poca gente se detiene a considerar. La fe no siempre protege a quienes la tienen. A veces los expone. A veces los coloca exactamente en el lugar más peligroso posible. Y ellos van de todas formas. Eso es lo que hace estas historias imposibles de olvidar. La próxima semana vamos a explorar los versículos más perturbadores de la Biblia que ningún pastor lee en voz alta desde el púlpito. Si este video te hizo pensar, ya sabes lo que tienes que hacer.